escuchas? Bueno, ahí está Vanessa, no sé si me escucha. Tenemos a Juan Alberto Mercado Pérez, a César Cruz, Hola, hola, buen día. Buenos días. Don Milcía de Espúa, Maricel Hola. Chinchilla, Buenos días. buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, Excelente. Hola, buenos días a todos. Muy bien. Bueno, vamos a dar unos minutitos a ver si alguien más se conecta. Les agradezco mucho que estén al pendiente, su puntualidad, el seguimiento que han realizado en los foros. Hay 5 personas, había como 7 disponibles. Es normal, digamos, yo les pido paciencia y que no nos desanimemos. Si es que nos interesa el ver a los 20 que hasta ahora se han inscrito. Estamos en Semana Santa, a pesar de que hay pandemia, no podemos negar los efectos de nuestras tradiciones, ¿verdad? Bien, entonces son las 10 con 3 minutos. Vamos a dar hasta las 10 y 10 si no tienen inconveniente, procurando ok. esperar a alguien más. Perfecto. ¿Sí? Si quieren, Está bien. les tengo 2 propuestas. Una es que si quieren empezamos conversando de manera informal algo entre nosotros o bien, primero que vayan por un vaso con agua, alguna cuestión que consideren que sea necesario para ustedes antes de que arranquemos. Gracias, doctor. Yo voy a ir por un café. Muy bien, me parece perfecto. Está bien. En cuanto Igual yo. me vayan, sí, Igual yo voy vayan, por café. yo sé, en cuanto me indiquen que ya estamos cómodos, digamos, y den las 10 y 10 arrancamos. ¡Ay, la chuli! ¡Ay, la chuli!
En Excel, sí. Hola a todos, Mari. Por ahí se incorporó alguien más, ya somos 8. Hola, doctor, buenos días. Está Buenos días a Rafael. todos. No sé. Así que quedamos hace un momento con quienes habían entrado a las 10 en punto, que a las 10:10 ya con quien estuviera arrancábamos, ¿no? Así que nos quedan como 30 segundos. Sí, de acuerdo. Gracias, doctor. Para que me permitan acabarme de peinar y todo eso. Está bien. Perfecto. Ya hasta son las 10:11, entonces vamos a arrancar. Les voy a pedir pues que empecemos con una presentación, aunque ya hicimos un documento pequeño, muy corto, que les solicitaba para presentarse en los foros, toda vez que nos podemos ver ahora. Si de manera ágil, en 20 segundos, se pueden ir presentando. Les propongo que el mecanismo de presentación sea primero, vamos a darle oportunidad pues a las compañeras que se presenten inicialmente y luego vamos con los caballeros en el orden ya que les pueda ir sugiriendo, ¿sí? ¿Qué les parece si empezamos con la compañera Chinchilla? ¿Verdad? ¿Se apellida Chinchilla? Adelante, ¿se puede presentar? País. Sí. Ahí está. Adelante, preséntese, por favor. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Mi nombre es Maritzel Chinchilla Vargas, de Costa Rica, doctora en educación, actual directora de un centro de educación especial, madre, abuela, con grandes ilusiones de la vida. Me encuentro en este curso, en este diplomado, con la intención de abrir y expandir el conocimiento, de abrir y expandir los conceptos y poder aplicarlos de una manera más efectiva en la práctica diaria. 11 años como tutora y supervisora de trabajos finales de graduación, de esa manera rígida en que nos han venido enseñando. Entonces he ido quebrando cada lectura y el video que vimos del señor doctor Pomposo, pues ha sido una apertura enorme para ir cambiando la visión, quitar ese pan mohoso, viejo, añejo, para poner en la mesa algo fresco. De verdad que muy contenta y muy satisfecha. Y a los 51 años que tengo, pues siempre tengo ganas de aprender, porque el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Gracias, gracias por permitirme estar aquí y les mando un fuerte abrazo desde Costa Rica. Tenemos una compañera de nombre Mari, ¿verdad? También. No es Maritzel, pero también me parece que es Mari. Sí, bueno, sí soy yo, ¿verdad? Creo que soy la única Mari. Sí. Aparte de Maritzel, claro. Sí, ¿se puede presentar, por favor? Claro.
Sí, bueno, pues buenos días a todos. Yo soy, mi nombre es igual Maribel Tinoco. Soy mexicana y radico actualmente en Toluca, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Yo tengo, igual trabajo en una supervisión escolar como asesor metodológico de la zona. Tengo a mi cargo 12 escuelas. Y bueno, pues mi pasión, me gusta mucho la investigación, me gusta mucho escribir, aunque tengo muchos todavía tropiezos por ahí, pero el pensamiento complejo ahorita ha sido para mí como una manera de tomarme para poder continuar con este proceso de la investigación. Esperaría eso que me dé muchos elementos y pueda yo ir discerniendo también lo que por un momento uno aprende en la vida y que después vamos ahí haciendo nuevos caminos, ¿no? Entonces, muchas gracias, deseo. También tengo la maestría en investigación y el doctorado en ciencias de la educación y pues sigo trabajando ahí. Muchas gracias y buenos días a todos. A ver, nada más me gustaría aclarar dos cosas con las dos para que tengamos contexto todos, ¿no? Sí. Maritzel, ¿en qué institución asesora tesis de grado o asesoró tesis de grado? Sí, ¿Y en qué actualmente, nivel? bueno, yo trabajo con universidades públicas y privadas en Costa Rica. Actualmente estoy con la ULICORI, Universidad Libre de Costa Rica, con la Universidad Florencio del Castillo, con la Universidad Internacional San Isidro Labrador, y en la parte pública con la Universidad Estatal a Distancia. Okay. Y Maribel, cuéntenos qué hace usted en esa área que nos describió, que probablemente no haya referencia de ese tipo de actividad en otras instituciones. Ok. Bueno, la supervisión escolar se integra por 3 personas, que es el supervisor, la figura de auxiliar, que es la persona que lleva toda la parte administrativa de esas escuelas, y la figura que es el asesor metodológico, que se encarga de toda la parte académica, como revisar prácticas educativas de los docentes, planeaciones, evaluaciones, el seguimiento a los docentes, de irles orientando, apoyando con sugerencias, pues, metodológicas, teóricas o sugiriendo algún material, ¿no? ¿Y en qué Entonces, nivel trabaja? yo trabajo específicamente en el nivel de primarias, educación básica, prácticamente. Gracias. Gracias. Entonces, a ver, César Cruz. ¿Anda por ahí, don César? No, creo que todavía no regresa del café. Hola, doctor, sí, ya estoy por Ya acá. regresó. Bueno, mi nombre es César Cruz, soy queretano, obviamente mexicano, pero vivo en Ciudad de México. Estoy haciendo estudios en metodología de la ciencia y básicamente lo que me interesa del diplomado es descubrir qué es esto de la metodología de la complejidad para aplicarlo a mi tesis. En mi tesis estoy estudiando el concepto de antropoceno, que es un concepto que viene de geología, pero mi propuesta es extenderlo o darle una visión integral desde las ciencias de la complejidad para ver qué representa el antropoceno, no solo desde la disciplina de la geología, sino desde la economía, de la ecología, de la filosofía. Gracias, doctor. Muy bien, compañero. Un bonito reto. Fíjate que nos hemos estado escribiendo por iniciativa tuya de a poco, ¿no? Y el tema del antropoceno es relativamente nuevo. Hay una suerte de eventos históricos que hacen que converja, por un lado, todas las pedagogías y las teorías y las filosofías de la liberación con lo que ha tenido que aportar América Latina. La bioética global de Rensselaer Potter, ¿no?
El pensamiento complejo de Edgar Morin, la transdisciplinariedad en diversas versiones que se sintetiza pues en el proyecto de Basarab Nicolescu, y esta noción y fuerza que cobramos todos los estudios ecológicos y posteriormente lo que se vino a llamar ecosofía, ¿no? Ese contexto es bien interesante en el marco de lo que tú vas a estudiar respecto del antropoceno. Ese tránsito entre los años 60 y los 70 en términos de cómo se volvieron evidentes los efectos de la actividad antrópica, que le llaman, ¿no? Es decir, de los efectos de la actividad del hombre en el medio ambiente, como condición inusual desde nuestros estudios o desde nuestras investigaciones. En realidad, pues forma parte, entre otras cosas, de eso que describíamos en el diplomado cuando empezamos a promoverlo, como la condición dilemática del tránsito entre el siglo XX y el XXI, ¿no? A ello hay que sumar lo que están revisando ustedes, como lo que tiene que ver con la posmodernidad y los relativismos, ¿no? Realmente, aunque el avance científico y tecnológico que estamos experimentando es también evidente y capital para el estado de vida que tenemos, con sus horizontes de bienestar, los que sean. Ya después discutimos si quieren de eso, porque vamos a leer a Georgescu Roegen, ¿no? Quizá algunos ya empezaron a revisar a Georgescu Roegen, quien es uno de los pioneros de la ecología económica. En el marco de la redistribución del conocimiento en la sociedad global, tenemos un montón de retos. Es decir, la aparición de la idea, del proyecto, de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento realmente no son propiamente realizaciones definidas o definitivas. Son propiamente proyectos que vienen acompañados de estas transformaciones, de los discursos, ¿no? que han surgido y de los aportes que desde distintas áreas del saber, ahora me voy a referir no a la ciencia, sino del saber y de los saberes, se puede orientar, digamos, estos enormes retos, ¿no? Son nuevos retos, incluso retos que nos ponen a pensar si no hemos vuelto marginales otras cuestiones, ¿no? Como el tema de la democracia, del poder, del trabajo, que formaban parte de los problemas de una ciencia, entre comillas, digamos, social, en este caso, moderna, ¿no? Pero ya vamos discutiendo más, ¿no? Bien, gracias, César. Muy interesantes todos sus planteamientos, compañeros, sobre sus intereses. Y que como siempre, los grupos diversos son excelentes. Milciades, cuéntenos, Milciades. ¿Qué cree que tiene cerrado el micrófono o está abajo? Ya lo abrí. Ahora sí está perfecto. Muy buenos días, sí. Mi nombre es Milciades Púa, soy de Colombia, la parte norte de Colombia, en la costa Caribe. Sí. Actualmente me desempeño como vicerrector de investigación e innovación de una institución universitaria aquí en Barranquilla. He estado trabajando hace muchos años todo este tema de pensamiento complejo. De hecho, la formación de la universidad es una universidad que tiene 19 años
y más o menos hace 21 años empezamos el proyecto y ahí en ese proyecto estuvimos incorporando al proyecto institucional, al proyecto educativo de la universidad del pensamiento complejo. Lo hicimos a través de un proceso de formación con varias personas muy cercanas. No sé si de pronto tienes en mente a Sergio González Moena, un chileno que trabajó mucho en lo del pensamiento complejo. Él fue nuestro compañero en este proceso y tuvimos la oportunidad de incorporar mucho digamos, de todo lo del pensamiento complejo dentro de las propuestas y apuestas pedagógicas. Personalmente he estado muy en ese proceso de leer y leer mucho de hace muchos años y de incorporarlo también a mi forma de pensar. Y bueno, también soy teólogo y abogado. Bueno, pues será muy bueno que nos cuenten también su experiencia, porque otra cosa que es cierta y en la que quiero ser explícito y que me parece que también se hace saber en cómo se van planteando los temas, es en que o sea, Edgar Morán muy bien, ¿no? Con todo lo que hizo, sus tomos del método y demás, pero nos dejó pendientes, porque evidentemente así es cuando se inicia un proceso de reforma y de incorporación de nuevas condiciones epistemológicas. Nos dejó pendientes cuestiones de operacionalización, ¿no? De ejecución. Entonces, ustedes van a encontrar aquí una ruta que hemos identificado en el marco del trabajo que hacemos, por un lado en la multiversidad y por el otro lado con grupos y equipos de trabajo en distintos sitios, y que esa ruta no necesariamente, ¿verdad?, es la ruta que tendría que ser considerada, definida como la ruta de la metodología de investigación del pensamiento complejo de Edgar Morán. Por eso decía que quiero ser explícito. Sin embargo, tenemos varios elementos que yo considero que son interesantes, que valen mucho la pena a tener en cuenta y a discutir, y deseo que les resulten significativos. Y me parece también la intención por la que se lanzó el diplomado es que ya no habría motivo como para posponerlo, para posponer esta clase de debates en términos de quienes estamos interesados en el campo, ¿verdad? Por dos razones. Una, porque también, para serles franco y ser muy explícitos, quienes estamos involucrados en el pensamiento complejo recurrentemente somos objeto de crítica de solamente producir bonitos discursos, ¿no? Y eso tampoco es que esté mal, ¿no? Digo, si me dicen qué bonito escribe, pues tampoco me voy a ofender, ¿no? Pero bueno, en el marco de también hacer investigación y del conjunto de las alusiones que Edgar Morán hace a la ciencia, incluso sin llamarle metodología a la investigación, ¿no? Le podríamos llamar de otra manera, pero sí tener criterios, ¿no? Procesos de verificación, marcos de referencia sobre el rigor, ¿no?, para la creación de conocimiento desde el pensamiento complejo y no de la rigidez, que en eso sí es muy claro también Edgar Morán en el método, ¿no? Mi argumento es contra la rigidez y no contra el rigor, ¿no? En rigor, distinguir entre rigor y rigidez es una tarea que él nos pone
en algunas de sus frases en los tomos del método, ¿no? Gracias, Milciades, muy bien por su acompañamiento. Los he estado leyendo a todos. Juan Alberto Mercado Pérez. Hola, buen día a todos. Es un gusto escucharlos, sobre todo porque a diferencia de ustedes, o por lo menos de quienes he escuchado hasta este momento, no me dedico al trabajo de investigación. Sin embargo, es algo que llama mucho mi atención. Reconozco que el lenguaje científico me es difícil. La lectura de Brickman, por ejemplo, sobre todo al inicio, me costó un poco comprenderla, pero estoy muy interesado. Yo tengo una licenciatura en psicopedagogía, me dedico a la educación, soy director de un colegio particular, soy director general de una escuela primaria, y me he dedicado a la docencia desde hace 20 años, eh, pero he dado también un giro importante porque me gusta la filosofía, la he conocido desde hace muchos años y estudié una maestría en psicoterapia humanista existencial y hago actualmente un doctorado en terapia gestal de campo. Entonces, además de la educación y la docencia que me apasionan, me dedico también en un buen tiempo al trabajo terapéutico. Entonces, el pensamiento complejo lo he conocido a través de la maestría y de mi profesor de maestría, que hizo un doctorado precisamente en la escuela de Edgar Morin sobre pensamiento complejo, y he leído algunos libros de Edgar Morin, tengo varios, y me apasiona, me fascina el pensamiento complejo. Si soy honesto, no creo hasta el momento tener un interés muy particular de poner en práctica el trabajo científico, pero me llama mucho la atención, me gusta. Entonces es algo novedoso y finalmente me parece que parte de esta interdisciplinariedad pues es la apertura, mi apertura a cosas diferentes o que parecieran diferentes, pero que complementen mi formación, sobre todo mi formación personal, ¿no? Es así como lo veo. Entonces, pues me complace enormemente escucharlos, el saber a lo que se dedican me anima, me sorprende y me encanta, ¿no? Muchas gracias. Está apagado su micrófono. Sí, no lo escucho, doctor. Perdónenme. Ustedes saben que hay una figura de un personaje en los estudios de la administración y de las organizaciones que se llama el outsider, ¿no? El que está por fuera, pero que se involucra en ciertos procesos. Yo creo que, pues en la medida de lo posible, aprovechemos tu visión, ¿no? Es decir, en la medida en que tú te sientes así, como que estás explorando y quieres intentar notar las cosas que pasan en este campo relativamente definido de interesados en el pensamiento complejo, pues tu perspectiva desde el exterior es bien interesante, va a resultar muy valiosa, ¿no? Porque, claro, cualquier área de conocimiento, cualquier ciencia tiene como reto contemporáneo, más que nunca, eh, su difusión y divulgación, sus grados de comunicación o comunicabilidad. Sí, sabe, yo en los mensajes del foro mencionaba precisamente acerca de la complejidad y de la multidisciplinariedad y de toda una gama de perspectivas, el trabajo fenomenológico, el trabajo de terapia existencial es un trabajo que emplea el método fenomenológico y comprender de manera concreta la fenomenología como una particularidad. Bueno, pues en el trabajo terapéutico existencial, lo que hacemos es dar la bienvenida sin pretender
opacar la perspectiva del consultante, ¿no? Del paciente, si se quiere llamar así. Es decir, el paciente muestra su experiencia de vida y yo como terapeuta trabajo con esa experiencia sin pretender modificarla, ¿no? Entonces, creo que bajo esa línea, pues el pensamiento complejo es eso también, es darle la bienvenida a toda la multiplicidad, a toda la variedad y colores, matices y gamas de la existencia, ¿no? Entonces, por eso me resulta muy interesante. Bueno, entre los, gracias, muchas gracias. Entre los 5 que nos mantenemos, me parece que Rafael, ¿verdad? Solamente faltaría de presentarse. Sí, buenos días a todos y gracias por la oportunidad que se nos brinda en estos momentos. Mi nombre es Rafael Molinares López, de Colombia. Trabajo en una universidad privada de acá de Colombia, perdón, una universidad pública, la Universidad de La Guajira, y soy en términos de regulación colombiana para académico. Tengo aproximadamente 20 años de estar dictando metodología de la investigación y sobre la base de ello pues viene mi inquietud. Tengo como pregrado sociólogo, 2 especialidades en educación, una maestría en desarrollo humano, un doctorado en ciencias políticas, un postdoctorado en ciencias políticas, una docena de libros ya publicados afortunadamente, y a pesar de eso pues todavía sigo en un postdoctorado con la Universidad José Martí, Cuba, sobre concreciones del pensamiento, porque siempre hablamos de las formalidades a través de los descritos, pero cuando llegamos a la realidad, precisamente, o se agranda el problema o se estabiliza. Claro. Y todas estas cosas, pues, casi que a nombre propio, prácticamente hay que estar enamorado del proceso en esa dirección. Entonces, a partir de esa situación, me llamó la atención porque cuando yo dicto metodología de la investigación, sabemos que la formalidad es que el Consejo Superior de la Universidad tiene sus propias reglas del juego, valora y aprueba cualquier tipo de metodología que le garantice los intereses que manejen alrededor de la misma regulación instalada en ley autónoma que tenemos acá en Colombia, que es una ley 30, pero que de una u otra forma no pasa de ser de la formalidad, porque cuando llegamos a la realidad, pues las cosas totalmente cambian. ¿Qué me ha llamado la atención en esta dirección? Pues ya he hecho un curso acá, producción científica, hice un diplomado con multiversidad. Me ha llamado la atención la flexibilidad con que se garantiza romper con los esquemas de regulación. Es decir, no estamos, todo lo que se habla en el ejercicio tiene que estar apegado a la ley contextual que garantiza el ejercicio de la regulación. Sin embargo, este tipo de actividades intelectuales expanden el proceso y al expandirlo tiene uno el derecho, óigase bien, y al menos la oportunidad de pensar libremente. Yo estoy trabajando una tesis, yo he estudiado mucho a Morán y muchos estudiosos de Morán y veo que las directrices a nivel de metodología están en cómo las partes se unen en el todo y el todo reproducen esas partes alrededor de que siempre coincidimos el todo. Eso me llama a mí la atención mucho. Pero las partes constituidas por desarrollo humano siempre se mantienen en la parte biorgánica, porque cuando se exteriorizan y cuando se practican cambia totalmente las reglas del juego. ¿Sí? Cuando señalábamos diplomado de la metodología compleja, oiga, se bien compleja, la complejidad en esencia es una problemática. O sea, yo lo analizo así en términos resumidos lo que Morán en su momento, en su contexto, escribió. Pero los contextos cambian de acuerdo a las circunstancias de la idiosincrasia, del comportamiento social, etcétera, etcétera. ¿De qué me llamó la atención? Yo particularmente tengo unas tesis que manejo y que casi que me he quedado solo para discutirlas porque el ejercicio de los términos de los niveles que utilizamos incluso con Morán no se manejan ni muy poco se entienden por lo general. Entonces siempre uno queda solo en el proceso y vamos a probar este tipo de método. Yo lo llamé particularmente la biosociodópolis. ¿Qué significa biosociodópolis?
Yo sencillamente integré mis carreras que hice a un todo: bioética, sociología, educación y política. Las integré, y al integrar saqué de ese término biosociodópolis para desarrollar una actividad que no excluya la ecosofía que maneja Morán, ni la ecofilosofía que maneja un compañero en Cuba que se llama Rigoberto Pupo, pero que se integren. Entonces, cuando he venido desarrollando esa serie de actividades a nivel de artículos y de cosas, he dado cuenta que se mantiene un ejercicio bien importante. Prevalece el contexto, la regulación frente a la fortaleza de trascendencia epistémica que tenga ese ejercicio cognitivo. ¿Ve? Ahí particularmente es donde me llama la atención. O sea, es compleja, pero no deja de ser trascendente. ¿Cómo resolvemos eso en la praxis? Ahí es donde viene que entran muchos autores que ya nosotros conocemos, tanto de educación como de filosofía. Es decir, no es romper con el esquema sobre la dirección del trabajo, pues que ya se hizo el pensamiento complejo, que como usted lo decía, todavía hay algunos pendientes, pero sí podríamos complementar y que haya un llamado importante a fortalecer. Me parece que se cortó un poco, ¿verdad? Esperemos unos momentos, a ver si se restablece de cualquier manera. Se escucha. Juan, se cortó un poquito, se cortó cuando nos estabas explicando que si bien había algunos pendientes, había que hacer esfuerzos por algo que tú te estabas por plantear. Esfuerzos de... Esfuerzo de orden metodológico, porque es que siempre yo asesoro el pregrado y el posgrado, lo que es maestrías, especialidades y doctorados. Tenemos un grupo postdoctoral, incluso no manejado, sino desde Madrid, España, porque desafortunadamente en nuestro medio, llamarlo de alguna manera significativa, los intereses de patrones que manejan un condicionamiento no garantiza la trascendencia epistémica del desarrollo humano. Así de sencillo. Eso para mí es fundamental. ¿Cómo es posible que te valore más el vecino que tu propio patio? O sea, algo así popular. Entonces, hay que ubicar situaciones que garanticen el desarrollo de la educación y que ante todo también haya prácticas, porque existen cualquier cantidad de ejercicios históricos de fama que no está en nosotros como futuras generaciones ni en nuevas generaciones, pero que está plasmado en una idiosincrasia de reconocimientos, o es bueno o es malo. Pues la idea es que dentro de investigaciones que se hagan humanas, así como se hacen laboratorios, también se puedan hacer desarrollo de actividades que converjan al ejercicio de la unificación de criterios a nivel de una sociedad como la nuestra. Pero la formalidad frente al discurso es una y la realidad que se vive frente a toda una serie de desidia es otra. Por eso me llamó la atención, más que todo, cómo Morán, fíjese bien, hace sus explicaciones, pero desde su contexto. Hice las lecturas y hay algo que yo tengo claro y es, la ciencia no se detiene, es algo vivo. Y si es algo vivo, las lecturas también deben ser vivas y actualizadas. Algunos aparecen en 1998, o sea que han pasado 22 años. Y en 22 años es mucho lo que se ha replanteado, pero como no se ha registrado alrededor del vaivén epistémico, simple y llanamente queda como representante y queda como punto de referencia ese tipo de lectura. Pero dentro de nosotros hay gente muy buena que merece y tiene que ser registrada. Yo pienso que Multiversidad debe incluso anotar ese ejercicio importante de cómo vociferar que todas las personas que nos encontramos en un ejercicio interesante tengan esa fuerza de sello que garantice para América Latina y para el mundo el ejercicio cognitivo que tenemos presente. Pero, oiga, pues qué bueno que lo dijo usted, porque si le digo yo, están de acuerdo que sería muy pretencioso, ¿verdad? Pero creo que esa es la idea. O sea, al final del día, en la medida en que un diplomado de esta naturaleza logre recoger la experiencia de personas como ustedes, ese puede ser el objetivo
en el mediano plazo. El del corto plazo es que efectivamente, digamos, se vayan cerrando algunas brechas, y una de esas brechas es que podríamos no estar de acuerdo en una o algunas de las rutas que definamos en el marco del diplomado, pero cada individuo que pasa por acá forma parte de grupos y equipos de trabajo, ¿no? Y habrá de construir en esos porque esta chica está muy ansiosa. Les decía que cada uno de nosotros trabajamos con grupos con equipos de trabajo, equipos de investigación, y salvo en casos excepcionales, ya estamos solos. Es decir, ya es más común encontrar gente que ha involucrado a otros, ¿no? O que es parte, como han venido narrando algunos de ustedes, de discusiones en sus campos, de recomendaciones por terceros, ¿no? Hace algunos años era tarea de lobo solitario, y eso lo hacía parecer cada vez más difícil. Hoy en día me parece que por fortuna también, como bien decía, ha cambiado un tanto el contexto, y nosotros tenemos que crecer en el marco del desarrollo de nuestras discusiones y del contexto también. Le agradezco mucho el preámbulo y demás. Creo que tengo aquí una mano levantada. Maritzel Chinchilla, adelante. Claro, es que en base a todo lo que estamos conversando, el contexto es muy importante. Me encantaría que se presente esa bebé. Es parte de nosotros en este momento. Por favor, preséntala. Qué bueno. Exacto. Estamos de acuerdo totalmente. Julieta tiene 2 años. Todavía le cuesta trabajo presentarse, pero siempre le da mucha curiosidad ver qué andamos haciendo enfrente de la pantalla. Ya salió de la duda viéndolos a ustedes. Bueno, oigan, hemos estado ya discutiendo en el foro las primeras lecturas. A mí me interesaba mucho empezar con Sokal y Brickman, porque expresan esa condición polémica de la transición entre el siglo XX y el siglo XXI respecto a lo que estábamos conversando. Sociedad del conocimiento, diálogos entre áreas de conocimiento, necesidades de comunicación y divulgación de la ciencia, ¿no? Retos de difusión y comunicación de la ciencia, la emergencia de proyectos epistemológicos para la comunicación entre lo que ellos denominan cultura científica. Uno de los intentos más sólidos y que están demostrando sus impactos y sus efectos por generar ese marco epistemológico fueron las conferencias de Macy, ¿no? Ustedes conocen bien, algunos ya, lo que fueron las conferencias de Macy. ¿Alguien nos podría contar, si las tiene en cuenta, qué sabe sobre esas conferencias de Macy? Por primera vez en la vida, claro. Yo sé de una vez que... ¿Alguno de ustedes tiene idea o referencia que nos cuente para que no hable yo solo? No, doctor, bueno, en realidad yo desconozco, no la sé. Agradecería más bien que me pudiera aportar. No es para evidenciar nada, es para que tratemos de hacer el ejercicio dialogante, ¿no? Bueno, las conferencias de Macy fueron uno de los primeros esfuerzos que realizaron intelectuales de diversas áreas para incorporar la perspectiva sistémica al diálogo, primero multidisciplinar y después intentar convertirlo en interdisciplinar.
¿Quiénes estaban por ahí? Pues Norman Wiener, ¿no? Todos estos teóricos de la información. En el campo de la antropología y la psicología estuvieron Gregory Bateson y Margaret Mead, ¿no? Incorporados en esas conferencias de Macy. Estuvo un mexicano que estaba haciendo una estancia, si no me equivoco, postdoctoral con Norman Wiener, que se llamaba Arturo Rosenbluth. Y así, una serie de intelectuales que tuvieron un impacto muy importante en lo que se llegó a conocer en diversas áreas de conocimiento como la perspectiva sistémica, ¿no? Y el antecedente de eso son las famosas conferencias de Macy. No es fortuito que entre nuestras referencias hacia las ciencias de la complejidad y hacia el pensamiento complejo hay alusiones directas, ¿verdad?, al aprendizaje sistémico o al entendimiento sistémico o al pensamiento sistémico. Después, la escuela hubo diversas escuelas, ¿no? La de Palo Alto en California, la escuela de complejidad igualmente en Estados Unidos, que se fueron hacia la parte de la matematización y la modelación, ¿no? Y otras que trataron de integrar, sin, digamos, replicar el cientificismo que se cuestionaba, con modelos un tanto más abiertos a la comunicación disciplinar, ¿no? El efecto también de eso, como venimos tratando de insistirles, pues es el tema que nos convoca aquí, que es principalmente el pensamiento complejo y sus retos y posibilidades para aventurarse metodológicamente en el concierto de las voces para el hacer científico y académico. No quería dejar pasar la mención a la conferencia de Macy y al pensamiento y la perspectiva sistémica, porque también ustedes van a leer más adelante, especialmente con Georgescu Roegen, termodinámica de sistemas alejados del equilibrio, aplicada a pensar pues la cuestión ecológica, y van a revisar también, o va a haber en algunas lecturas, pues referencias a la misma teoría de sistemas en convergencia con otras áreas de conocimiento. Ustedes que ya conocen un poco más del pensamiento complejo, quienes ya han leído, saben que está entre las referencias más significativas para primero, la construcción de su propuesta epistemológica, y en segundo lugar, para la estructuración de argumentos que permitan justificar el valor del pensamiento complejo como novedad en el terreno de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia, ¿no? ¿Alguien tiene algo que decir o que aportar sobre este punto en particular de los enfoques o los aportes sistémicos? Está bien, compañera, no se preocupe, adelante, vaya, nosotros terminamos en una media hora más o menos. ¿Quieren comentar algo? Ustedes que aprovechemos su experiencia, no se sientan obligados a solo escucharme. A ver, yo quisiera hacer un comentario, bueno, que de una u otra forma me lleva siempre al mismo sitio. Analizando el ejercicio del pensamiento complejo en toda una serie de argumentos, de teorías, sobre la base de la inclinación hacia la transdisciplinariedad,
al menos desde mi país, desde mi contexto, desde la regulación de mi contexto, existe una esencia que no es trascendente y por eso se descuida sin proponérselo ese tipo de argumento que sobre la base de una propuesta como esencia científica, claro está. Entonces, en esa dirección, siempre que hacemos un trabajo, comenzamos desde el punto de vista metodológico, descripción, análisis, planteamiento del problema, objetivo, justificación, delimitación, marco teórico, hipótesis de trabajo, y sobre la conjugación de eso, pues se llena de información para validar lo que queremos, pero hasta ahí quedó el trabajo. Quedó simple y llanamente como un requisito institucional, pero sobre la vanguardia de una trascendencia que garantice, óigase bien, la motivación de seguir trabajando como investigador. No tengo datos que hayan centros de investigaciones en Colombia, ni siquiera de los mismos ministerios que originan un ejercicio de politización, pues algo aparte, algo totalmente complejo, como su nombre lo indica. Entonces, esto trae como ejercicio cómo romper, óigase bien, con esos esquemas apropiados a una regulación autónoma, local, institucional. Todas las partes tienen su propia, óigase bien, todas las partes tienen su propia autonomía, pero frente a la esencia del trabajo científico, del trabajo transdisciplinario, es casi que poco o nada que resta importancia a ese tipo de labores. Y he llegado a conclusiones bien interesantes, no sé si valga la pena pues resaltarlos sobre la base de mi palabra que se llama biosocioedópolis, con el fin de conjugar toda la problemática en una sola que garantice la posibilidad de que la transdisciplinariedad entre, pero no es tanto que entre, sino cómo se conjuga para que el contexto tenga no la sobrevivencia acostumbrada, sino la vivencia natural que se requiere en los procesos ecosóficos y en los procesos naturales y bioorgánicos del ser humano. Que he sacado como conclusión una problemática que considero bien interesante alrededor de nuestro entorno. La esencia epistémica científica frente al desarrollo trascendental en nuestro país es casi que nulo frente a una serie de intereses históricos que se han manejado. Todavía están latentes. La pregunta es, ¿quiénes han consolidado ser científicos en nuestro país? Gabriel García Márquez se hizo fue en México, incluso. Elkin Patarroyo se hizo fue en Suiza. ¿Dónde está la esencia que garantice esa congratulación de regulación interna para que haya, óigase bien, la posibilidad de engrandecer si es que no se está en un ejercicio? Vaya, vamos a darle el argumento político, entre comillas, para no desviarnos. Entonces, la complejidad trae como consecuencia eso, desde un punto de vista, óigase bien, de la ecofilosofía como madre, porque es la madre donde se formaron los investigadores, Morán, Chomsky, Petra, etc. Se formaron, mantienen latente el proceso, le vendieron la idea a la UNESCO. La UNESCO traspoló un proceso que esperaba definitivamente ese tipo de consagración, pero todavía lo mantenemos latente. La pregunta es, ¿qué tipo de metodología compleja debe y tiene que garantizar? Legitimar la regulación, no legalizarla porque debe, ya está legalizada, en términos jurídicos está legalizado, pero legitimar significa trascender en el proceso que se requiere y que haya una escuela alrededor de las mismas instituciones de cada estado, de cada país, para que de una u otra forma esto dé la importancia que se requiere, no en el ejercicio académico subjetivo, sino en el ejercicio institucional real sobre la base de un desarrollo que llegue el impacto a las mismas comunidades, a la misma sociedad. Entonces, he ahí particularmente mis inquietudes alrededor del proceso. Como usted lo decía en su momento, se habla bonito, pero cuando llegamos a la realidad, y si no lavamos los platos a los 2 días, los platos huelen peor, y ahí están los platos. O sea que ni siquiera hay conciencia alrededor de que el trabajo es algo natural. El trabajo es algo natural y nos lo han vendido como una obligación es tanto el condicionamiento, haciendo alusión al TUSER en aparatos ideológicos del Estado, a través de la gobernanza de turno. Son críticas que están a la orden del día, yo pienso que no solamente en Colombia, sino casi en todos los países de América Latina. Para que haya
valoración real de la ciencia, se requiere que haya una transdisciplinariedad contundente para ganar no, luchar por el espacio a lo cual tenemos derecho en el ejercicio del trabajo. Por eso es que cuando llegó la referencia de los libros, siempre nos tenemos que afianzar casi que a los mismos. Y han pasado 100 años y el argumento pedagógico explicativo es igual. Este dijo uno, yo dijo lo otro, pero cuando yo opino frente a mi contexto, simple y llanamente queda en un discurso. Pues la idea es que la metodología garantice la experimentación de lo que queremos. La pregunta es, ¿por qué no lo hemos valorado en la historia? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos ataja? ¿Qué elemento impide a que haya trascendencia en lo que queremos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Es más, hay escuela de la complejidad hacia los antivalores, sin proponérnoslo. Pensamos que lo que vemos bien es posible que en una realidad esté mal, y lo que está mal consideramos que está bien. A mí me gusta hablar mucho en términos de altura dialéctica, pero también de procesos populares, porque a donde llega esto es particular a la gente. Y el ejercicio de experimentación para el desarrollo está en una sociedad, está en una comunidad. Por ejemplo, en nuestro país el elemento educativo, la formalidad de un proceso se da para garantizar un cumplimiento, mas no para trascender en un desarrollo. Son hipótesis de trabajo que ya yo las conozco y que las hemos manejado y que definitivamente solamente se acondiciona incluso al estudiante a decir, voy a ganar el crédito del título, del papel, le llamo yo el papel para que lo cuelgues en el cuarto y llegue otra persona que tenga dinero, óigase bien, y te decida por ti lo que quiera, porque frente a eso el saber ha quedado subvalorado. En esa dirección es donde está lo complejo. Es lo que me gusta de Morán. Él aclara todas las situaciones. Por donde te metas, él aclara. Objetividad desde su contexto. A pesar de haber hecho muchos viajes, el contexto es el que más refleja, porque de ahí es donde viene su escuela. Y esa escuela es la que debe ser trascendente en el ejercicio de nuestro contexto, que va a cambiar de términos. Claro que va a cambiar de términos. Que va a cambiar de semántica. Claro que va a cambiar de semántica. Porque los contextos son diferentes. Y el desarrollo humano es el único, es universal. No tenemos ninguna diferencia bioorgánicamente con nadie. Ya somos igualitos, Milciades igualitos, Medis igualitos, todos somos iguales desde el punto de vista bioorgánico. Fíjense que hemos llegado a la deformación inconsciente alrededor de lo que queremos, que el proceso bioorgánico está mejor organizado y se defiende mejor que el mismo proceso de desarrollo cognitivo a través de una profesionalización. Y fuera de eso hay características y estadísticas de cuánto entran o no a la educación. Qué grado de analfabetismo comienza a crecer como escuela. O sea, todos esos son trabajos de grado que yo he venido asesorando, pero terminamos en demostrar la hipótesis de trabajo y ya. Pero no miramos el ejercicio de las partes para que integren el todo y defiendan ese todo como naturaleza bioorgánica de desarrollo, tanto cognitivo como natural, e incluso se ha regulado como una escuela a nivel de las instituciones que deciden el proceso legislativo. ¿Ves? En esa dirección, pues ahí están, yo tengo algunas copias de las que ustedes particularmente han, digamos, considerado y recomendado, pero es mucho el material que particularmente encierra solamente Morán. Pero que me gusta de esta parte y es cómo la complejidad la sistematiza en esa parte, como señalamos en los 6 métodos, en los 6 escritos que él tiene del método, cómo señala el ejercicio y va ahondando un proceso ecofilosófico, pero a la vez es transdisciplinar. Entonces, ese espacio tiene esa escuela. La pregunta es, ¿nosotros tendríamos esa escuela? ¿Tenemos esa escuela en la realidad? ¿Qué pasa frente a la apropiación de esa escuela? ¿Quién nos garantiza que esa escuela se sostenga solamente y no haya trascendencia cuando la escuela es algo vivo, como el mismo conocimiento? ¿O nos hará falta concientización? Son preguntas de manera metodológica. ¿El conocimiento será algo explicativo como requisito o es algo vivo que va trascendiendo permanentemente? E incluso encuentra unos choques fuertes alrededor de esa serie de actividades. Es más, casi que lo convierte en un colectivo aparte como una locura. Óigame, ¿qué dijo? No sé, pero habló bonito, pero no sé qué dijo, pero habló hasta ahí. Entonces, yo coordino mucho la parte de la praxis
con los ejercicios metodológicos que se llevan a cabo. Pero a la gente en el fondo les gusta. Dice, bueno, algo se aprendió y algo se desarrolló, pero las circunstancias de nuestra realidad son similares o bajan de calidad en algunos comportamientos de dinámica de desarrollo. Entonces, es más o menos el comentario. Ahí es donde vienen, por ejemplo, imposturas intelectuales. Ellos pueden decir eso, pero aquí nosotros decimos que es intelectual. No cabe la palabra intelectual en el ejercicio de las imposturas, pero eso, como está registrado y es valorado cognitivamente, hay que apoyarnos en ello. La pregunta es por qué no apoyarnos en nosotros mismos frente a lo que de una u otra forma sacamos, lo contextualizamos y lo trascendemos. Aquí queda una parte en particular, claro, pero para abordar el todo tengo primero que analizar la parte, porque yo vivo formado, yo vivo alienado, heredé ese tipo de formación. Tanto así que se ha convertido el ejercicio interdisciplinar en términos de sistemas en un mercado, diplomados, especialidades, maestrías. No hay una integralidad que diga, bueno, vamos a desarrollar actividades, como es lo que he pensado que Multiversidad puede manejarlo en esa dirección, de cómo integrar las partes en el todo. ¿Cierto? Incluso hay ejercicios cognitivos populares importantes. Para uno tener fiebre no se necesita ir donde el médico. La abuela le da a uno un poquito de ramas, de no sé qué cuestión. Oye, y uno se le quita la fiebre. Más por creer en lo que ella da como consentimiento de cariño de cualquier parte de químico que a uno le puede hacer daño físico. Es tanta la fuerza de ese desarrollo dialógico entre las personas. Entonces, toda esa serie trae como consecuencia, vaya, estudios. Hay que estudiar, hay que desarrollar. Esto lo leemos. Yo tengo una metodología donde lo primero que miro es la fecha, los autores. Nosotros nos educaron, por decirlo de alguna manera, sobre la base de la historia, de los autores. Y la pregunta es, ¿qué han hecho las nuevas generaciones a partir de esos autores leyendo lo mismo? Entonces, ¿qué encontré de una manera de antivalores y proponerlo? Yo cumplo con el requisito institucional, me gradúo y a eso particularmente a mí no me sirve. Y resulta de que todo conocimiento frente al ejercicio explicativo permanente es algo vivo. Hay que concientizar el ejercicio metodológico como algo vivo, como algo creciente, como algo que de una u otra forma garantiza la plataforma de muchos estudios conjugados en el todo, no en las partes. ¿Ves? Decía el compañero Escura, interesante, y así hacían, pero la misma regulación ha hecho que eso de una u otra forma, él sin proponérselo, no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy viendo la veracidad de los trabajos que se presentan. Ahí lo está. Pero ¿por qué no conjugarlo? Fíjense que yo saqué la palabrita biosociedópolis. Decía, pero si yo soy sociólogo, yo soy especialista en educación, magíster en desarrollo humano, doctor en ciencias políticas y educación, postdoctor en ciencias políticas y desarrollo humano. Estoy en un postdoctorado de ecofilosofía. Entonces, toda esa serie de situaciones que dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué yo no desarrollar una actividad que podamos alimentarla de una manera conjugada? Pero desde mi medio, desde mi contexto, les comento en términos sinceros, estamos lejos. Hay mucho más pretensiones alrededor de la ubicación donde nos encontremos para que el desarrollo se dé como esencia. Lo que conocemos Colombia, La Guajira, es una provincia atrasada en términos reales, y tiene precisamente dentro de la costa caribe algunas cosas propio de la misma frontera, etc. Entonces eso hace a que las circunstancias no sean las más favorables, pero eso no excluye la ambición, por decirlo de alguna manera sana, de trascender en lo que se quiere. Y ahí estamos precisamente en esa situación. Entonces, hacer la conjugación de los actores, debemos tener en cuenta la fecha. De 1998 han pasado 22 años. ¿Qué se ha hablado sobre las imposturas y las posturas del ejercicio intelectual como resultado? Porque hay un ejercicio pues que hay que conjugarlo, hay que diluirlo, hay que bonificarlo, hay que reinterpretarlo para que salga como un ejercicio de sello intelectual.
¿qué le podríamos llamar nosotros el ejercicio intelectual? ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo pienso que es el papel fundamental que juega la metodología de la investigación compleja, porque es que la complejidad ya es problema. La complejidad es una problemática, según Morán incluso, él lo dice. Cuando todas las salidas ya se vierten y no podemos tener ninguna salida, dice, eso es complejo. Trabájalo como tú quieres en el perfil que tú consideres pertinente, pero es complejo. Y es verdad. Desde el punto de vista formal, explicativo, metodológico, cognitivo, pero la realidad que no me deja a mí trascender en esa complementación de que lo complejo se convierta, oiga, se desarrolle en un ejercicio trascendente, aunque sea complejo, pero que trascienda. Hablar de eliminar el analfabetismo, al menos en nuestro contexto, es casi que imposible. Eso es complejo. Eso es complejo. Y para que haya una verdadera escuela de politología que garantice esa trascendencia, tenemos que hablar en esa situación. A partir de lo que ya está hecho a la nada, sobre la base negativa del quehacer humano y societal. En esa dirección es mi humilde opinión, pues ahí se abre el debate del trabajo y hay 3 lecturas que yo tengo relacionadas, que es el primero, posturas intelectuales, energías y mitos económicos, y Edgar Morin, el método número 1, pues esas son las 3 lecturas que estoy revisando. Interesante el posicionamiento, pero cuando llego a mi propia realidad me dice, un momentico, la tesis tiene que ser desde el planteamiento del problema hasta la hipótesis y ya, pero yo nada. Así lo dice el acuerdo del Consejo Académico. Entonces, la veracidad del proceso se pierde, porque la integralidad no se da. Las partes andan por su sitio. Entonces, hay intereses dentro de las partes también. Sí, estas 3 lecturas que les estoy proponiendo son, sintetizan desde mi punto de vista los marcos desde los cuales, por un lado, el pensamiento complejo se articula como una propuesta epistemológica y crea una escuela, por decirlo así, ¿no? Y por el otro lado, y cómo esa escuela muestra en otros textos, los que vamos a ver más adelante, muestra, por un lado, el interés y por otro lado, los esfuerzos que han hecho distintos autores e investigadores por sintetizar. A veces de maneras más afortunadas, a veces muy cargados a sus áreas de conocimiento como una, pues, tendencia natural, ¿verdad? Porque, pues, desde donde venimos, ejercitamos el acoplamiento del pensamiento complejo a nuestra área. Y la pregunta es si esos 2 ejercicios, el ejercicio de tratar de sintetizar, pero a veces incluso desconociendo las mismas razones epistémicas y los debates del pensamiento complejo, terminan por desfigurar un poco, ¿no?, los retos investigativos de la complejidad, y por el otro lado, cómo convertir a la complejidad en un problema disciplinar también desdibuja el objetivo del hacer inter o transdisciplinar, ¿no? Eso lo vamos a ver y lo vamos a discutir con otras lecturas, no con estas. Estas más bien las quería poner como marco de referencia a grandes discusiones en los campos académicos en el tránsito del siglo XX al XXI, y después como en esa sobreabundancia de totalidad a la que nos exigen los problemas, nos vemos también imposibilitados a sintetizar oportunamente. Ahora podríamos estar en mejores condiciones, ¿no? Poco a poco vamos a ir bajando, digamos, al terreno. Incluso puede ser que la propuesta con la que cerremos de metodología del pensamiento complejo a usted le resulte también insuficiente. Yo no tendría problema en que ese fuera uno de sus comentarios. A mí lo que me parece que lo más fecundo es que entre las propuestas que surjan, incluyendo la que tiene que ver con este diplomado,
se discutan, y eso incluye también la suya, por decirlo así, ¿no? La de la biosocioedópolis, ¿no? Me parece bien. Entonces, para tratar de ir cerrando, yo les quería recordar entonces la importancia de las conferencias de Macy, la emergencia de la teoría de sistemas de Bertalanffy y las consecuencias de eso para también una transformación y un debate muy fuerte sobre lo multi y lo interdisciplinar, ¿no? Después de eso, ustedes saben muy bien o con ello, ustedes saben muy bien que jugó un papel importante el constructivismo, ¿verdad? Rolando García, que vamos a revisar en algún punto como las metodologías que han surgido en el marco del problema de la complejidad, especialmente el trabajo interdisciplinario que propone Rolando García, tiene una base constructivista, ¿no? Entonces, no quiero, digamos, que dejemos de ver contextos para ir atendiendo las singularidades de los documentos. Permítame un momento, tantito, compañero Rafael, vamos a preguntarle a Milciades o a los compañeros que están orbitando también si tienen alguna cosa que agregar. Si nos dicen que no, vamos con Rafael. Milciades o alguno de los otros compañeros, ¿alguna cosa que quieran agregar? Bueno, inicialmente tengo una observación parecida a lo que hace el compañero Rafael en términos del tiempo en que fue escrito el texto, es decir, antes de este milenio, ¿no? Pero es una discusión ya bastante antigua y tiene unos presupuestos teóricos que han guiado como los sistemas de investigación. En la experiencia nuestra, nosotros hemos tratado, y de hecho así está contemplado en nuestros protocolos y en nuestro reglamento de investigación. Decimos aquí en Colombia el no casarnos con una sola apuesta metodológica, poco ser eclécticos, sino incorporar diferentes acercamientos a la apreciación de la investigación. Yo creo, no sé si algunos de ustedes conocen trabajos que discuten eso. En la línea de pensamiento complejo está Denis Natmanovich, Argentina. Tiene entre otros, tiene dos textos muy importantes. Mirar con ojos nuevos paradigmas en la ciencia y el pensamiento complejo, y el mito de la que son textos en los cuales se entra en esta reflexión, esta discusión acerca de lo que yo dije hace unos momentos, unas precomprensiones que hay en los autores. Yo me siento frente al texto de imposturas intelectuales, digamos, con una sensación ambigua. Y creo que eso es parte de la complejidad, ¿no? Un tanto, digamos, la incertidumbre como factor de comprensión. Pero me siento ambiguo en el sentido de que me gustan sus cuestionamientos, es decir, creo que devela una sensación de que a veces en ese que él llama, es decir, esa esnovismo que muchas veces en algunos de los llamados intelectuales se presentan, quieren como una intento de acercamiento entre un avatar que traen de la ciencia es únicamente las llamadas ciencias exactas o las ciencias naturales,
De hecho, nosotros tenemos, y aquí involucro lo personal, nosotros tenemos una discusión que es bastante rica en un área nuestra. Nosotros tenemos un programa de teología en nuestra institución y ahí discutimos si la teología es ciencia, porque generalmente ha sido, y bueno, desde Kant hay la discusión entre si filosofía y teología, cuál es la madre de cada uno. Pero bueno, el tema es, bueno, yo también tengo mi, mi visita. Ya. Hola. Bueno. Y esta discusión del tema de si lo que entendemos por ciencia, y yo creo que en el caso de estos autores todavía tienen esa misma comprensión de que ciencia es aquella en la que lo verificable, lo cuantificable, lo medible, lo racional es únicamente considerado ciencia, y que por lo tanto las ciencias sociales tendrían su capacidad de ser considerada verdadera ciencia en la medida en que apunten a elementos que sean verificables, razonables, cuantificables. Y digo ambiguo porque por ahí una frase suelta al final, no sé si en el mismo tono de burla con que él escribió el artículo Sokal, escribió el famoso artículo del que hace mención en la revista esta, él dice que la intuición también es una manera de acercarse al conocimiento. Entonces, por eso veo que hay estas situaciones, pero está partiendo como del hecho de que solamente lo verificable, solamente lo cuantificable, lo que él llama ciencia y ciencia, de hecho esa distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, que en un pie de página, que no sé si es de él, llama de ciencias exactas, un término que hoy ha sido rebasado y supremamente rebasado en la comprensión del saber y del conocimiento, especialmente desde la complejidad. Entonces, lo ambiguo está en que los autores efectivamente cuestionan elementos que yo también cuestionaría en los que hacemos desde el ámbito de las ciencias sociales, nuestras pretensiones de carácter intelectual, pero también veo que parte de esas mismas premisas de considerar que las ciencias naturales son exactas, las ciencias naturales son superiores a las sociales en cuanto que las epistemologías en unas son muy débiles, mientras que en otras son fuertes. Esa es como esa sensación de ambigüedad que me causó este texto. Me parece interesante, yo creo que es provocador, creo que manifiesta, por ejemplo, en la pregunta que él hace de cómo se ha llegado hasta aquí, y presenta ahí esos 5 elementos que desarrolla y que no tenemos que repetir aquí en este momento. Claro. Y lo otro es considerar que para que un argumento sea válido, yo tenga que hacer uso correcto de autoridades científicas. Yo creo que esto es supremamente cuestionable hoy en el ámbito de tanto de las ciencias sociales como de la investigación. Bueno, de pronto podría decir más cosas, pero no quiero extenderme y quiero escuchar, y quería preguntar que hasta qué hora vamos a trabajar para medir un poco mi tiempo. No se preocupen, vamos a ir cerrando. Solamente desearía saber si alguno de los compañeros tiene algún otro comentario. Mari, especialmente Mari y el compañero César o el compañero Manuel, sino para cerrar con Rafael. Mari, Manuel, ¿alguna cosa que quieran decir, o César? Sí, bueno, yo la verdad es que
mi interés personal ha sido estar en este diplomado, pues porque yo creo que mi formación ha sido un tanto occidentalizada, un tanto a partir de las ciencias, como lo decía hace un rato el compañero, ¿no? De una ciencia de la verificabilidad. Y entonces me ha costado un poco de trabajo involucrarme en estos temas. Sin embargo, bueno, pues es una de mis prioridades. Y de repente los escucho hablar y yo, ¿de qué me están hablando? Como que viene todo esto. Sin embargo, yo he ido metiéndome un poquito en los diplomados de lo que es el pensamiento complejo y me ha dado un panorama muy general de los elementos, de la parte teórica, de la parte constructiva de todo esto, ¿no? Entonces, pues a mí me queda claro todo esto me queda en parte claro esto de la de la multi, de la transdisciplinaridad. Voy ya asumiéndome como parte de este grupo de pensadores y de queriendo tener estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero decir que yo voy escuchando, voy haciendo anotaciones, pero también me llena de emoción saber que por un lado pudiera construir, yo tengo la intención de construir en mi mente esta parte del sistema complejo, de los sistemas de la creación, pues desde elementos de la comprensión, ¿no? Del otro, desde los elementos de la comprensión para partir de ves que mi base es la educación, entonces yo desde ahí quiero trabajarlo. Espero llevarme muchos elementos, la verdad es que agradezco todo lo que aportan y ya tengo algunos elementos. Estuve con la doctora Virginia Gonfantini en Pensamiento Complejo, y también estuve un tiempo con Pensadores del Sur, pero no terminé el diplomado como tal. Ahí es donde empezó mi angustia, porque cuando entro a los Pensadores del Sur se me hacía así como muy complejo y como que sí entendía, porque sí me gusta y sí lo entiendo de esa forma, entiendo toda la parte filosófica, la parte, no sé si decirlo así, ontológica que tiene toda este pensamiento de Edgar Morin y trato de entender, pero como se me hizo sumamente complejo y pesado, complejo hablo en el término de las estructuras mentales, ¿no? Entonces, termino como no concluyéndolo totalmente. Y entonces ese fue mi reto de ahora entrar al de pensamiento complejo con la doctora Gonfantini. Me quedó un poco más claro de qué se trata esto. Y ahorita mi intención es lo que decía, y me dio risa porque cuando dice usted, doctor Casas, pues Edgar Morin nos dejó una gran tarea, ¿no? Esta parte de ahora cómo se hace, ¿no? Dónde está, está toda la teoría, pero ahora metodológicamente cómo podemos aterrizarlo, ¿no? O cómo podemos hacerlo. Entonces dije, no, bueno, pues es que eso es lo que yo estaba esperando, pero en esa espera y en esa reconstrucción creo que a mí, por ejemplo, me gusta leer un poquito, sé un poquito de Luhmann, que es uno de los pensadores, bueno, de la teoría de sistemas, y que, bueno, me queda claro que las relaciones y los vínculos entre esta parte del sistema, y hablo específicamente pensando en el espacio en el que yo estoy, de estas interrelaciones entre el supervisor, la auxiliar y el asesor metodológico, cómo se construye y cómo hacemos que los otros reconstruyan esta parte con estos tres diferentes contextos, ¿no? Entonces, en esa medida, pues yo voy aquí un poco haciendo mis anotaciones, pero bueno, pues no, todavía me falta, la verdad es que no lograría aterrizar todo esto. Me gustó, por ejemplo, escuchar a Pomposo, ya lo había escuchado en algunas otras ocasiones, porque en esa tarea de querer estar retroalimentando ponía algunos videos y me salía por ahí me gusta cómo lo aborda, por ahí me quedaban clara esta parte de cómo somos parte de la naturaleza nosotros mismos, pero a su vez cómo negamos esa parte, ¿no? Y luego de las imposturas intelectuales,
de repente me queda pensando en si todo es mentira o si todo y nada es verdad, pero en las reflexiones muy de saber que más bien de lo que se trata es que estamos revisando un nuevo pensamiento que se ha dejado por mucho tiempo, pero que ahí ha estado, ¿no? Y que ahora estamos construyendo nuevas formas de conocer, o más bien recuperando o integrando estas formas de conocimiento, pues para sí mismos y para aportación. Yo creo que sí es una aportación científica a esta parte de la investigación y de todo el tratado de la totalidad. También he leído un poco y me gustaría volver a leerlo a Hugo Semmelmann, con toda la parte de la totalidad, de las parcelaciones y todo esto, que me parece también un autor muy bueno. Entonces, esa parte la he leído. El último autor que estuve revisando y que fue quien abordé en mi tesis con las cuestiones del tiempo fue a Paul Ricoeur, y que también me deja un gran aprendizaje en toda esta parte, ¿no? De la construcción del ser humano y del mundo en general. Y bueno, pues agradezco, doctor, agradezco. Yo más bien voy escuchando a los compañeros con toda esta trayectoria y todo este conocimiento, y más bien voy recuperando conocimiento y cosas, ¿no? Y esperaría que después ya pueda ir aportando como lo hacen ustedes sin problema. Muchas gracias. Compañero Juan, me parece, sí, ¿verdad, Juan? Es quien falta, quien nos acompaña y no ha participado. Buenos días, profesor. Sí, adelante. Muchas gracias. Yo, la verdad, de cierta forma, es un inicio en esta ciencia o en esta metodología nueva. En mi trayectoria como licenciado en psicología, gracias a un profesor, empecé a conocer a Edgar Morin. De hecho, me cambió totalmente la perspectiva, ya que a grosso modo fui entendiendo a temprana edad, por así decirlo, que las ciertas metodologías epistémicas que han estado para todas las investigaciones o la mayoría de las investigaciones, a este momento en el contexto histórico que vivimos, de cierta forma yo lo veo así, que ya están quedando un poco muy limitadas, muy cortadas, aisladas. Por ello la necesidad de construir un nuevo método con el que se pueda integrar a la misma vez todos los campos, por así decirlo. Yo, bueno, no recuerdo bien el nombre de la profesora de las conferencias que tuvieron unas semanas anteriores internacionales de la metodología de la investigación compleja. Perdón. Y entendía que existe la necesidad de construir tan complejo un nuevo objeto de estudio que a la vez convenga una nueva metodología de la investigación, ya que de cierta forma, igual como lo poco mucho que he entendido de Luhmann, la construcción de la realidad a través del lenguaje del otro, lo que nos comparte y su forma. Entonces, en lo personal, yo trabajo como en el área institucional de la Fiscalía de la Ciudad de México, y se requiere, a mi forma de ver, una nueva forma porque hemos cambiado a un sistema acusatorio adversarial, a un nuevo sistema que ha llevado más de una década ya en esa transición, pero el contexto actual en la ciudad, la dinámica social sigue prevaleciendo, y no nada más en la ciudad, en todo México, una dinámica más violenta, más agresiva, más criminal. Por ello, yo, a mi consideración, se requiere hacer una nueva forma de cómo acercarse a la investigación, al objeto. Y ese es mi interés. Muchas gracias, profesor. Muy bien, les agradezco mucho. ¿Alguien más para que quiera ir cerrando para
poder concluir. ¿Algún compañero más? Sí, estamos aquí presentes. Bueno, pues yo pienso que frente a las lecturas previas hay muchas inquietudes y hay inquietudes delicadas frente al argumento, al menos en el que yo estoy desarrollando cuando leí los 7 saberes frente a la misma educación, e incluso ya se va a abordar un 8º saber que está en estudio y está en revisión. Hay algo bien interesante sobre la praxis del proceso institucional y es la ecosofía más la biosocioedópolis, al originar, integrar estas como unión transdisciplinar, la hipótesis es que termina siendo un ejercicio teórico experimental rebelde. Aquí en Colombia la palabra revolucionario no se puede usar porque está regulada frente a, sinónimo de, pero sí es interesante cómo al nosotros unir las disciplinas, fíjese bien, originan un impacto que garantizan el desarrollo de esa misma sociedad, vulnerada en sus propias categorías, para unificar una categoría de condición de vida. Ese es un resumen casi que especulativo en el ejercicio, pues hasta donde yo llevo los procesos de desarrollo con la metodología de la investigación compleja. Es decir, cómo el constructivismo y la praxis de Paulo Freire alrededor del proceso conjugan la transdisciplinaridad, pero esta a su vez origina procesos de rebeldía como la misma ecosofía en los tiempos. Se repite la historia a nivel de hipótesis de trabajo y a nivel de hipótesis histórica, pero es interesante cómo valora y cómo transforma los procesos desde su propia praxis cuando hay una circunstancia de espontaneidad y de transdisciplinariedad. He ahí una hipótesis de trabajo, estoy señalando apenas una hipótesis de trabajo, pero que se debe y se tiene que conjugar. ¿Qué necesitamos para trascender? Aumentar el ejercicio de la unión que garantice ese tipo de transdisciplinariedad, así como lo conjuga la investigación compleja al cual plasma Morín en todas sus obras. Es más o menos un comentario para abrir los debates pertinentes más adelante. Muy bien, pues miren, permítanme cerrar. Yo les agradezco a todos su tiempo, sus comentarios, que en mi criterio nos dejan ánimo para volvernos a encontrar. Aquí les voy a dejar la agenda que vamos a seguir para este tipo de reuniones. Cada 15 días vamos a tratar de reunirnos. Si por alguna razón que se crucen días feriados y demás, hay que modificar o anular una, yo creo que no hay angustia. La intención es que estos espacios sirvan para modular y para enriquecernos aún más de lo que nos enriquece la lectura individual y los debates en el foro, ¿no? Digamos, son una oferta alternativa para nuestro acompañamiento que a mí me parece que son fundamentales y están abiertos. No se angustien si sus faltas tendrán un impacto al final. Lo más importante es que ustedes vayan dando muestra para la conclusión del diplomado, pues de darle seguimiento a las lecturas y periódicamente encontrarnos por aquí. No hay ninguna obligación de asistir a todas, ni restricción o afectación si por alguna dificultad no nos pueden acompañar. Pero yo creo que siempre es más provechoso si en alguna ocasión se acercan por aquí, ¿no? Entonces, ahí está la agenda posible: 27 de marzo hoy, abril 10, abril 24, mayo 8, mayo 22, junio 5 y quizá la de junio 19. Ahí sí no estoy seguro si alcanzamos en el tiempo, pero esa es la idea, ¿ok? Vernos esto cada 15 días. Bueno, a ver, finalmente, claro que el texto de Socalibrismo es una provocación. La provocación es que no nos sintamos tan seguros de estar en la complejidad. Es decir, la complejidad no es un manto que nos va a terminar purificando de de incurrir en algunos errores, de incurrir en algunos excesos, ¿no? Lo que nos va a evitar no incurrir en excesos, no incurrir en errores o en imposturas, es justo el ejercicio autocrítico. Entonces, la idea de poner primero a Socalibrismo es colocar una mirada crítica. Nena.
Ve a No, comer. no directamente sobre el pensamiento complejo, pero sí sobre cuestionamientos que se le han hecho de manera justificada o injustificada al pensamiento complejo y a los practicantes del pensamiento complejo, ¿no? Y eso me incluye a mí, obviamente, porque no es que yo esté por fuera, ¿verdad? Al contrario, estoy metido en la olla, con el fogón encendido, ¿sí? Pero me parece, como dice el mismo Edgar Morán en algún apartado del método, el conocimiento que se cocina al fuego más alto, ¿no? Es probablemente el que mejores resultados ofrece, ¿sí? Al calor de su propia destrucción. Es, hay que cocinar el conocimiento al calor de su propia destrucción. Una metáfora termodinámica, es decir, si construimos un conocimiento que tenga elementos de ser refutado y elementos para ser superado, entonces hay un aporte, ¿no? Pero si construimos un discurso circular que se contenta con autosatisfacerse a sí mismo, que pretende no ofrecer visos de criticabilidad ni nada, pues entonces más bien no entremos al campo de lo académico y de lo científico, ¿verdad? Nos contentamos con hacer política, con hacer un partido, con otro tipo de área práctica, pero que no tiene que ver con esto. Bien, entonces sí, claro, asúmanlo así, el texto de Socalibrismo pues era empezar con una provocación, con un toque un tanto entre dulce y amargo para el debate, y después que nosotros vayamos encontrando en el marco de este primer texto las orientaciones, los elementos de convergencia y de siempre criticabilidad o de autocrítica que son oportunos para nosotros, ¿sí? Les agradezco mucho. Para mí ha sido un placer. Espero que nos podamos ver hacia el día 27 de marzo, ya con algunas otras lecturas más avanzadas. Lean a Georgescu Roegen, no se preocupen, es muy economicista, pero trata de ser lo más... Es muy económico el texto, ¿no? Tiene muchas alusiones a la economía, pero no es incomprensible. Y en realidad Georgescu Roegen hace el mayor esfuerzo por ser didáctico, porque es un texto que deriva de una conferencia y cualquier cosa la vamos aclarando ya sea en los foros o dentro de 15 días. Y de Edgar Morán les voy a indicar en el nuevo foro que abra, específicamente para Edgar Morán, qué es lo que hay que leer del método 1, porque sin lugar a dudas, quienes no han leído el método 1, pues sería también una insensatez de mi parte pedirles que lo lean, que lean todo el tomo, ¿no? Me interesan algunas cuestiones específicas para acompañarnos en el debate. Cuídense mucho, muchas gracias. Estamos en contacto por el foro y nos vemos el 10 de abril por este medio. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Que esté muy bien. Entonces, que vamos a leer es el de 58 páginas, ¿verdad? El de energía y mitos económicos. Exactamente. Sí, y yo les indico en el foro que voy a abrir para el debate, qué hay que leer, qué páginas hay que leer del método 1 del Edgar. ¿Sí? Del método 1, ¿verdad? También es el que está subido en la plataforma. Ok, sí, gracias. Como hemos hecho de costumbre, si por alguna razón no pueden entrar al foro, dejamos también la anotación de qué es lo que hay que leer, en qué estamos, digamos, la mayoría de lecturas, ¿no? Y aquí pondría también el mensaje de, por favor, quienes ya leyeron a Roegen, pueden comenzar con Edgar Morán de la página tal a tal o los capítulos tal, ¿ok? Ok, gracias. Pues que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, compañero profesor. Saludos y abrazos para todos. Saludos desde México. Hasta luego. Hasta luego.